Mis amados, mis amadas hermanas y hermanos en Cristo Jesús, quiero que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 2, donde nos dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, a la iglesia de Dios que está en Éfeso. Vamos a orar para que sea Dios dándonos la sabiduría, dándonos el entendimiento para poder comprender las Sagradas Escrituras. Padre Celestial, en este momento nos presentamos delante de ti. Permite, bendito Dios, que esta palabra dé fruto, que seamos animados, edificados por ti, bendito Señor, y que esta palabra no llegue vacía, sino que dé fruto a su tiempo, bendito Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta carta del apóstol Pablo, que fue dirigida a los Efesios, es una carta que era necesario hacerla precisamente porque era una iglesia que estaba dando sus primeros pasos y necesitaba una orientación. El Señor Jesús había escogido a estos 12 apóstoles para que las verdades que en el Antiguo Testamento aún no habían sido reveladas, los apóstoles tuvieron la oportunidad de exponer todas estas verdades ocultas que la iglesia del Señor iba a conocer. La iglesia de Éfeso fue privilegiada porque tuvo apóstoles ahí al frente de ella, y gracias a Dios por ese privilegio. Y yo quiero, amados hermanos, hablar sobre el doble significado de la iglesia. Cuando hablamos de significado de la iglesia, estamos hablando que tiene más cuerpo, que ha sido multiplicado por 2. Eso es doble. Cuando hablamos de significado, estamos hablando de sentido, que es notable. La palabra iglesia es una palabra griega que es eclesía, viene de eclesía, una palabra griega que quiere decir asamblea separada o llamados afuera. El Nuevo Testamento usa la palabra griega eclesía en dos formas o modos: como iglesia universal y como iglesia local. Y yo quiero, amados hermanos, dar a conocer que la iglesia de Cristo es una sola y está conformada por muchas iglesias locales, aún siendo una sola iglesia. Es una sola iglesia, pero está conformada por muchas iglesias visibles. Vamos a mirar el primer punto, y es la iglesia universal. Es un cuerpo espiritual compuesto de los creyentes de todos los siglos y tiempos que son unidos a Cristo por la fe en el Señor Jesús el Cristo. Desde el mismo instante en que el Señor Jesús empezó a llamar a sus discípulos, llamó a Pedro, llamó a Andrés, empezó a llamar a Jacob, y todos estos discípulos empezó un llamado. Cleseis, llamar, ven. Eso es iglesia. Cletois, los llamados. Empezó a llamar. Y la iglesia empezó con el ministerio de Cristo en la tierra. Ahí empezó el nacimiento de la iglesia, pero empezó a pasar el tiempo. El primer mensaje del apóstol Pedro, después que vino el Espíritu de Dios, dice la palabra ahí en Hechos capítulo 2, que hubo 3,000 personas salvas. Y en el segundo mensaje del apóstol Pedro hubo 5,000. Después fue creciendo de tal modo que ya el Imperio de Roma se confundió por tanta multiplicación de cristianos. Había cristianos por todas partes. Y eso era precisamente porque había empezado un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo, el tiempo de la iglesia. Era el tiempo que Dios había dicho en sus mensajes: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que en la iglesia universal es un cuerpo espiritual compuesto de los creyentes de todos los siglos, desde el siglo I hasta el siglo XXI, que es en el siglo donde estamos ahora, en este tiempo. Y de todos los que han creído en Cristo, de todos los países. Hay cristianos en Japón, hay cristianos en China, que están siendo perseguidos en este momento. Hay cristianos en la ex Unión Soviética.
Todos los países que antes pertenecían a la cortina de hierro ahora son países separados, pero también hay creyentes. Hay creyentes en Europa Occidental, hay creyentes en África, hay creyentes en América, hay creyentes en Oceanía. Y esa es la Iglesia universal. En Efesios capítulo 1, versículo 2, el apóstol Pablo en el comienzo, en el encabezamiento de esta carta, dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y también en Efesios capítulo 3, versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Sean exaltado el nombre del Señor por todas las edades, todos los tiempos, por todos los siglos. Y en Hebreos capítulo 12, versículos 23 y versículo 24, el escritor a los Hebreos nos dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual no viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros hermanos pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. A todos los santos. Aunque aquí ya nombra un país en particular, pero está hablando de todas las iglesias que estaban en ese país en particular, que es lo que conocemos como Italia. Se encuentra la palabra iglesia 2 veces en los evangelios, en Mateo y en ambas en tiempo futuro. En Mateo capítulo 16, versículo 18, nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, piedra pequeña, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí no está hablando una iglesia en particular, sino está hablando de la iglesia en general, una iglesia futura, una iglesia que en ese momento estaba dando sus primeros comienzos. La iglesia que Cristo iba a fundar. No le puso nombre, no dijo que iba a ser la iglesia tal o de X lugar, está diciendo mi iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Petra, piedra grande, edificaré mi iglesia, la iglesia de Cristo. No era la iglesia tal, era la iglesia de Cristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo se refiere a la iglesia universal, espiritual e invisible en el capítulo 18, versículo 17, donde nos dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí no está diciendo dilo a la iglesia que queda en Grecia, o dilo a la iglesia que queda en Turquía. No, dilo a la iglesia, sea donde sea, la edad que sea en el siglo IV, sea en el siglo VIII, sea en el siglo XVI o en el siglo XXI. Dilo a la iglesia. Si tu hermano ha cometido una falta contra ti, ve tú con él solo, y si te oyere, pues salgan a tu hermano. Si no lo oyere, te busca 2 o 3 testigos. Si no oyere a 3 testigos, dilo a la iglesia. ¿Pero a cuál iglesia? A la iglesia de cualquier siglo, a la iglesia de aquellos que han sido redimidos, todas aquellas personas que se reúnen en cierto lugar, sea donde sea y sea en el tiempo que sea, en el lugar. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Cristo se refiere a la iglesia local y visible como organismo espiritual. Podemos considerar a la iglesia bajo 2 aspectos. A saber, en cuanto a tiempo, en Mateo capítulo 16, versículo 18, y en cuanto a eternidad, en Efesios capítulo 3, versículos 9 y 11. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando se habla de una iglesia cristiana de alguna ciudad o pueblo, la palabra eclesia es usada en número singular. Y cuando se habla de la iglesia de algún país o nación, se usa en plural. En Hechos capítulo 13, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía
está hablando de una iglesia en particular, habían profetas y maestros. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 2 dice: y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. A las iglesias de Galacia. No era una sola, eran muchas. A las iglesias de Galacia. Esta carta de los Gálatas, del apóstol Pablo a los Gálatas, estaba dirigida a todas las iglesias de Galacia. Así que, amados hermanos, cuando Cristo venga por su iglesia, va a venir por una sola iglesia. Todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero desde el siglo I hasta el siglo XXI. Todas aquellas personas que han aceptado a Cristo de corazón y tienen su nombre inscrito en el libro de la vida, van a ser raptados por Cristo cuando venga por su iglesia en su segunda venida. Así que no va a escoger a cierta iglesia en particular, sino a todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Vamos a mirar el segundo punto, y es la iglesia local. La iglesia local es un cuerpo visible de creyentes unidos a Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Y hay tres aplicaciones especiales en esta forma. Primero, una pequeña compañía en una casa. Esto lo encontramos en Romanos, en capítulo 16, versículo 5, donde nos dice: saludad también a la iglesia de su casa, Aquila y Priscila. Vemos aquí una iglesia local. Estaba dirigida la iglesia local en la casa de Aquila y Priscila. Muchas de las iglesias que hoy conocemos, que llevan muchos años de ser fundadas, casi siempre empezaron en una casa. Casi siempre las iglesias comienzan en una casa. Ha habido iglesias donde nacen en un salón comunal. Hay iglesias que han nacido ya en una forma grande, pero casi siempre las iglesias empiezan en las casas. Y aquí vemos una iglesia visible. Saludad también a la iglesia de su casa, la iglesia que queda en la casa de Aquila y Priscila. Y en Filemón, capítulo 2, versículo 2, porque Filemón solamente tiene un solo capítulo, dice: y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. En su casa. Había una iglesia en esa casa. También vemos una congregación cristiana en una aldea o ciudad. 1 Corintios, en capítulo 1, versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia de Dios que se encontraba en Corinto era una iglesia que, aunque tenía muchos errores, estaba dividida. Era una iglesia donde habían unos que seguían a Pablo, otros seguían a Cefas, otros seguían a Pablo, otros seguían a Cristo. Pero estos que seguían a Cristo, que decían seguir a Cristo, eran tan espirituales que no se unían con los otros tres montones de personas. Era una iglesia que estaba dividida, y el apóstol Pablo tuvo que decirles en el capítulo 2, en su primera carta, en el capítulo 3, dice: no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, porque habiendo divisiones entre vosotros, ¿no sois niños? Era una iglesia que tenía problemas. Era una iglesia local, y la iglesia local tenía que arreglar los problemas en su iglesia local. Otras iglesias no tienen que enterarse de los problemas que suceden en esta iglesia. ¿Por qué? Porque cada iglesia tiene su gobierno congregacional, su propio gobierno. Eligen su forma de arreglar sus problemas, ¿verdad? Cada iglesia se maneja a sí misma. Y la iglesia de Corinto tiene que arreglar sus problemas. Era una iglesia local. También en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo, saludando a esta iglesia en el encabezamiento de la carta, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Dios, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor
Jesucristo. Está hablando de una iglesia local. El apóstol Pablo estuvo allá presente. Vieron a Pablo. Alguien podía saludar a Pablo y decir: Dios te bendiga, hermano Pablo. Y el hermano Pablo cogía un niño ay, qué niño tan lindo, y lo cargaba y le daba picos. ¿Por qué? Porque era una iglesia visible, una iglesia local. Si alguien, de pronto un niño estaba portándose mal, la mamá le pegaba un pellizco y el niño hacía ¡yeah! ¿Por qué? Porque era una iglesia local, visible, una iglesia donde podíamos vernos cara a cara, abrazarnos. Una iglesia visible, una iglesia local. También podemos definirlo como un grupo de iglesias en un país o nación. En Gálatas capítulo 1, versículo 2 dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Qué bueno es que la iglesia de Cristo está en la iglesia, está en la tierra. La iglesia de Cristo está en la tierra. Dios dio una orden a la iglesia. Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando le estaba diciendo: toda potestad me da en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando habla de todas las naciones, está hablando de a todas aquellas personas que habían de aceptar a Cristo. Pero también está hablando de la nación donde estamos, porque nuestra nación pertenece al conjunto de todas las naciones. Debemos empezar a evangelizar en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, porque es iglesia local. Cuando estas personas se reúnen y se bautizan, forman parte de la iglesia local. Pero aquellas personas que en general aceptan a Cristo pertenecen a la iglesia universal. Así que Cristo viene por una sola iglesia. Cuando pertenecemos a una iglesia local, estamos perteneciendo a la iglesia de Jesucristo, que es una y va a estar con Cristo en gloria por la eternidad. Amén. Gracias a Dios porque pertenecemos a la iglesia de Cristo. ¿Quieres pertenecer a la iglesia de Cristo? Amado amigo que me escucha y que me ve por este vídeo, ¿quieres pertenecer a la iglesia de Cristo? Debes hacer una pequeña decisión en tu vida, o una muy grande decisión, y es aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Vamos a orar, amados hermanos, para darle gracias a Dios por este mensaje. Amén. Padre celestial, gracias bendito Dios por tu palabra que ha sido expuesta en este momento. Permite, bendito Dios, que seas tú poniendo en nuestro corazón el deseo de cada día aprender más de ti, bendito Dios. Gracias porque tú has hablado en nuestros corazones, nos has enseñado cosas secretas que el mundo no puede entender, bendito Dios. Permite, bendito Señor, que esta palabra toque los corazones que han sido enviada esta palabra, bendito Dios, y que no llegue vacía, sino que nosotros pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.